buscaban retornar a su tierra soñada, a su tierra ancestral, de la cual, de acuerdo a la tradición judía, habían sido expulsados durante la época del Imperio Romano, y durante todos los siglos los judíos vivieron con una conciencia de minoría y exiliada, pero esa conciencia de minoría exiliada nunca los había llevado hasta el siglo XIX a buscar la forma de hacer una especie de retorno masivo con un proyecto político atrás. Ese proyecto político empieza a gestarse en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual es muy lógico si uno se pone a pensar que todos los proyectos políticos de los estados nacionales en Europa, que es donde vivían la mayoría de los judíos, surgen más o menos en esa época, y fustigado, entre otras cosas, por el auge del antisemitismo moderno, el antisemitismo de corte nacionalista en Europa, lo que hace que algunos judíos, no la mayoría, pero algunos judíos digan: ha llegado el momento de que también nosotros busquemos nuestra realización nacional en el marco de un hogar nacional, de una autonomía judía en la tierra de Israel. Ese es el origen. Esta autonomía judía, corrientes dentro del sionismo la van a llamar directamente Estado, en el sentido de un Estado nacional. Va a haber otras corrientes que van a buscar algunas variantes o soluciones intermedias. En los últimos años, las investigaciones de historiadores dejan muy claro que no era solamente el Estado soberano que nosotros conocemos hoy en día, sino que había otros modelos dando vueltas, pero en todos los casos se hablaba de un retorno de los judíos a su tierra ancestral y de una autonomía sobre el territorio de esa población judía. Esa autonomía, que significa autogobierno, podía ser un marco estatal u otro tipo de marco, pero no cabía duda que de eso estábamos hablando. Por supuesto que ese va a ser el proyecto que va a llevar al final de cuentas a la creación de un Estado judío en el año 1948, con la creación del Estado de Israel. Y acá es importante decirlo, la necesidad del sionismo es algo que no fue una cuestión exclusivamente interna del pueblo judío o de los sionistas dentro del pueblo judío. Como dije, la mayor parte del tiempo fueron minoría, sino que fue una cosa reconocida a nivel mundial, fue una cosa reconocida por las potencias europeas, fue una cosa reconocida por la ONU, fue una cosa reconocida por mayoría por la ONU en el año 1947 con el proyecto de partición de Palestina, donde de alguna manera se aceptó la necesidad de que los judíos tuviéramos un Estado independiente en la tierra de Israel. Ahora, esa idea de sionismo en 1948 cambia porque digo, bueno, ya está, ya tenemos un Estado independiente en la tierra de Israel. Eso significa que, digo, voy a decirlo como si fuera exagerado, ¿no? ¿Murió el sionismo en 1948? Bueno, hay quienes dicen eso, ¿sí? Entre otras cosas, en alguna discusión política con la Organización Sionista Mundial, el propio Ben Gurión dijo: el sionismo fue el andamio sobre el que se construyó el Estado de Israel, y ahora que ya está construido el Estado hay que desarmar el andamio, ¿sí? Pero más allá de esas discusiones, que muchas veces son discusiones, no quiero llamarlas semánticas, pero de encuadre, ¿sí? De cómo encuadramos lo que significa el sionismo. Yo creo que si hasta 1948 el objetivo era la creación del Estado, bueno, con eso no se termina en absoluto la construcción de, con la declaración de la independencia, con firmar un papel que dice hoy somos independientes, no se termina en absoluto el proceso de construcción del Estado, de construcción de esa autonomía judía. El propio Ben Gurión, ya que hablamos de Ben Gurión, en otra parte, en otro escrito, dice: ahora que creamos el Estado tenemos que desarrollar la nación. Los judíos vienen de distintos cantos del mundo, con sus culturas, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su falta de entrenamiento para vivir en un marco estatal, con las responsabilidades políticas y morales que eso implica, y eso es un proceso que hay que crearlo y hay que desarrollarlo. No es algo que está automáticamente dado por el hecho de que se firmó un papel, se ganó una guerra y tenemos unas fronteras medianamente reconocidas dentro de las cuales contamos con cierta soberanía. ¿Y qué es entonces el sionismo hoy? Bueno, el sionismo a lo largo del tiempo ha ido cambiando sus
primero y principal, antes que a lo largo del tiempo. Ya en sus primordios, en sus orígenes, el sionismo es un movimiento político, es creado como un movimiento político. Y como tal, la definición de lo que es el sionismo es una definición que va cambiando de acuerdo a la constelación o al alineamiento de distintas fuerzas políticas, ¿sí? Va a haber tiempos en los cuales el sionismo va a ser mucho más alineado con el desarrollo de la tierra de Israel, con todo lo que tiene que ver con la población, la construcción, el desarrollo de la tierra en sí, lo que algunas veces se llama el sionismo práctico o sionismo realizador. Va a haber otras veces que el sionismo va a estar mucho más enfocado en una cuestión cultural, en una cuestión de desarrollar el compromiso de los ciudadanos de Israel y de los judíos del mundo, con ese nuevo centro de vida judía que se está recreando en la tierra de Israel. Va a haber sionismos que apuntan mucho más a una definición, digamos, restaurativa de algún tipo de pasado religioso tradicional del pueblo judío, que es algo novedoso, porque tenemos que volver 2000 años atrás para pensar en una autonomía judía religiosa independiente que existió, y va a haber sionismos que van a plantear una cuestión que tiene más que ver con que Israel, el Estado judío o Israel sea una especie de laboratorio de todo tipo de experimentos sociales, una especie de laboratorio del triunfo de ideas de ingeniería social sobre el resto del mundo occidental que no iba exactamente por ese camino. Me refiero a las corrientes más socialistas dentro del sionismo. Desde la creación del Estado en adelante se van a dar también algunas transformaciones. La primera transformación tiene que ver con que más y más judíos en el mundo se sienten partícipes de este proyecto, que es un proyecto exitoso, ¿sí? El proyecto de creación del Estado de Israel es un proyecto exitoso en apariencia. Entonces, más y más judíos del mundo que a lo mejor en los años 20, 30, 40 lo veían con desconfianza, no querían comprometerse demasiado con algo que no estaba muy claro a dónde iba, de pronto se genera una sensación de que este es un proyecto en el cual vale la pena poner las energías, las ambiciones, los sueños, las esperanzas, y realmente Israel se convierte en un centro cultural de la vida judía, una especie de sol que irradia hacia una buena parte de las comunidades de la diáspora. En América Latina esto que estoy diciendo es clarísimo, por ahí en algunos lugares como Estados Unidos será un poco menos, pero creo que lo que estoy diciendo es clarísimo en los países de América Latina y en muchos países de Europa también. Al mismo tiempo, o en una etapa posterior, empiezan a surgir otras versiones del sionismo que tienen más que ver con una visión mesiánica territorial, que es lo que algunos llamamos el neosionismo. Inclusive tengo mis dudas hasta qué punto esto representa realmente el sionismo, y que es aquello que algunos utilizamos la expresión supremacismo judío, el sionismo como una especie de catalizador o de herramienta para la creación de un Estado supremacista judío con un componente étnico, racial importante. También hay una corriente del sionismo que va por ese camino, que no se avergüenza de ir por ese camino. Por eso a mí no me preocupa que le digamos supremacismo a gente que no se avergüenza de que este es su pensamiento, y algunos de ellos hoy en día están en el gobierno de Israel. Ahora, no todos los que están en el gobierno de Israel. Claro. Joel, a nosotros nos sirve que hayan todas estas, digamos, definiciones diferentes de sionismo, porque yo, por ejemplo, volviendo a la entrevista un minuto de Ofer Kasif, él decía, yo soy antisionista, él lo decía, y en definitiva, después cuando entras a mirar, él es un parlamentario del Estado de Israel, él vive en el Estado de Israel, él cree que se puede mejorar, digamos, entonces nos termina sirviendo esto de, bueno, hay un abanico tan grande de definiciones de lo que es el sionismo. Si yo primero te voy a responder lo que me preguntaste, después voy a contar dos anécdotas. Lo primero que te voy a responder es que hoy hace como 40 grados acá donde estoy yo. Y si vos me preguntás si me sirve que haga 40 grados, no, la verdad yo preferiría que haga un poco menos. Pero
Vema Yesh, decimos en hebreos. Esta es la realidad, esto es el sionismo. El sionismo no se lo puede separar de sus discusiones internas. O sea, sería otra cosa si no tuviera todo este abanico, mosaico de opiniones que para mí es parte de su riqueza y parte de lo que hace que haya gente que todavía se sienta sionista, ¿sí? Porque si el sionismo se hubiera quedado anclado y ¿cómo se dice? Y congelado en un momento determinado del tiempo, se hubiera desarmado con la creación del Estado de Israel en 1948, y sería, como dice un amigo mío, un tema que se estudia en la universidad y nada más. Las dos anécdotas que te quiero contar y que creo que tienen que ver con esto, una tiene que ver directamente con lo que contaste de Ofer Kasif. Ofer Kasif hoy en día es el parlamentario judío del partido Hadash. Pero antes de Ofer Kasif hubo otro parlamentario judío que se llamaba Dov Hanin, que también era parlamentario de Hadash. Y fue durante muchos años un tipo de Tel Aviv, un tipo que es muy metido en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y como parlamentario llevó adelante mucha legislación con el tema del cuidado del medio ambiente. Hay una organización en Israel que se llama la Moatzat Sionit, vendría a ser como la Asamblea Sionista. Claro. Como el Consejo Sionista de Israel, que son todo tipo de grupos, partidos, organizaciones que trabajan por el bienestar del Estado de Israel, y todos los años o cada 2 años dan un premio al parlamentario más sionista de acuerdo a las leyes que propuso, no de acuerdo a las declaraciones que hace en Can en español, sino de acuerdo a las leyes que propuso. ¿Cuál es el parlamentario más sionista? Hubo un año que ese parlamentario más sionista lo ganó el antisionista Dov Hanin, ¿sí? el que estaba en la silla de Ofer Kasif antes que Ofer Kasif, ¿sí? Lo que quiere decir que acá hay un problema de encuadre. El problema de encuadre es que, y para hablar del problema de encuadre viene la segunda anécdota, más vieja todavía. Antes de que ustedes nacieran, cuando yo era adolescente, en el año 1984, una revista argentina que se llamaba Humor Registrado publicó una entrevista a quien es el maestro de muchos de nosotros, el rabino Marshall Meyer. Y en esa entrevista, que para mí fue uno de los momentos, diría, bisagra en mi formación política, le preguntan a Marshall Meyer qué opina de la equiparación que usó la ONU en el 75 entre sionismo y racismo. Sí, para nosotros 40 años después, esto quedó muy atrás en el tiempo, pero en el año 84 esto estaba muy fresco, ¿sí? Hacía 9 años que la ONU había declarado que el sionismo era una forma de racismo. Y Marshall Meyer explicó por qué él repudiaba totalmente esta concepción. Marshall Meyer era un hombre de la paz, era un hombre que estaba a favor de un Estado para los palestinos, y era un tipo que estaba por la lucha por los derechos humanos, y decía, junto con esto, tenemos que decir que el sionismo es esencialmente el deseo de los israelíes de que su país le vaya bien. Es decir, el sionismo es el otro nombre del patriotismo israelí. Por supuesto que el patriotismo, ahora dice Yoel, por supuesto que el patriotismo tiene su grado, tiene como en todos lados sus desviaciones para patrioteras, chauvinistas, militaristas, de falta de respeto a todas las diferencias, y todas estas cuestiones existen en los patriotismos, pero el patriotismo en sí no es una cosa que está mal. El patriotismo en sí no es segregacionista. El patriotismo en sí no supone la supremacía de un grupo sobre otro. Sí dice que yo quiero que mis compatriotas estén bien, no en detrimento de los demás. A veces la historia y la dinámica histórica hace que para que mis compatriotas estén bien, tengo que luchar contra otros que no quieren que mis compatriotas estén bien. Y en este sentido, comentábamos ayer cuando hablábamos un poquito de la entrevista, hay que recordar también que el sionismo no es un movimiento autónomo en el mapa del Medio Oriente. ¿Qué quiero decir? Hay algo medio colonialista, inclusive racista, en esto de que se habla todo el tiempo de la ideología sionista y de los vericuetos de la ideología sionista en Occidente, y como vimos algunos parlamentarios israelíes también, y el lado árabe o el otro lado, la contraparte en este ballet sangriento, parece que siempre fuera absolutamente pasivo. Parece que siempre estuviera de una forma absolutamente pasiva recibiendo todo lo que pasa. Y en este sentido, yo tengo que acordar con algunos de mis amigos de lo que se llama la derecha sionista, que dicen que esto no es así. El lado árabe también tiene una responsabilidad en la derivación
de ciertos sectores del sionismo hacia una corriente más segregacionista o más que busca de alguna manera la supremacía judía sobre el resto de los habitantes de esta tierra. Doy el ejemplo que yo siempre le doy a mis alumnos en la secundaria. Nosotros estudiamos todo el tiempo que en 1947 la ONU decidió partir Palestina en dos estados, un estado para los judíos y un estado para los árabes. Los judíos salieron a festejar a las calles, los árabes salieron a copiar armas para atacar. El 30 de noviembre fue el primer ataque contra la población judía, que fue, digamos, el puntapié inicial de la guerra de independencia. ¿Qué hubiera pasado en la historia si el lado palestino, no hablo de los países árabes que tenían sus intereses, si el lado palestino hubiera tenido un liderazgo en ese momento que hubiera sido capaz de decir: nosotros, con todas las críticas que tenemos al plan de partición, con todo lo que no parece mal el plan de partición y con todo lo que nos limita el plan de partición, que fue lo que dijeron el lado judío. El lado judío también no estaba contento con el plan. Claro. Pero dijeron, pero esto es lo que nos da la posibilidad de tener un Estado nuestro independiente y empezar a construir lo que hace decenas de años, si pensamos en el sionismo, y miles de años, si pensamos en la tradición judía, estamos diciendo que queremos hacer. Entonces, ahora tenemos la oportunidad, agarramos lo que tenemos y que esta sea la base de nuestro Estado. El lado palestino eligió el otro camino, y obviamente que mucho de lo que tiene que ver con la opción militar de Israel y con la mentalidad militarista de Israel va a surgir a partir de esto. Hubo quienes lo habían advertido, pensadores, dijeron: esto va a pasar y esto va a ser así. No sean ingenuos de pensar que los árabes se van a quedar tranquilos y nos van a aceptar en este territorio, pero yo creo que esto también hay que ponerlo sobre el tapete al hablar de hacia dónde deriva el sionismo hasta llegar al 2024. Ahora, Joel, yo puedo ser antisionista sin discutir la legitimidad del Estado de Israel, la existencia del Estado de Israel, como, por ejemplo, Ofer Kasif. De nuevo, no quiero que sea una conversación de Ofer Kasif, pero él Exacto. se define como antisionista, pero a la vez, cuando yo le pregunté, bueno, pero vos reconocés la existencia. Sí, el Estado de Israel existe, ¿no? Ya está. O sea, es una pregunta vieja, pareciera ser que me decía la que yo hacía. ¿Se puede ser antisionista y no deslegitimar desde ese punto de vista el Estado de Israel? Bueno, evidentemente que sí. Claro. Ofer Kasif acepta ser parlamentario en el Estado de Israel, acepta jugar según las reglas de la democracia israelí. No quiero otra vez, estoy de acuerdo, no tiene que ser Ofer Kasif, pero desde el momento en que hay personas que aceptan jugar según las reglas democráticas del Estado de Israel, según el proceso o cómo se generan los procesos políticos en el Estado de Israel, Ofer Kasif o la gente que piensa como él, no están en este momento en las calles quemando cubiertas o peleándose con la policía. Y si uno va a los barrios donde se vota la Hadash, hay barrios así en algunos lugares del país, no ves carteles que dicen no hay que ir a las elecciones porque este es un Estado que no tiene razón de ser y por lo tanto nosotros no participamos del juego democrático. Por lo tanto, la respuesta clarísima es que sí, se puede. Hace algunos años se hablaba más de un concepto que es el concepto de post-sionismo, que hoy en día está un poco también caduco o medio congelado en el tiempo, que de alguna manera definía todos esos pensamientos que dicen, bueno, ok, ya se creó el Estado de Israel, hubo pecado original, no hubo pecado original, ahora dediquémonos a desarmar todo lo que se pueda de ese andamiaje sionista para construir un Estado de todos sus ciudadanos. Creo que por ahí apunta más la noción de Ofer Kasif, pero otra vez, vuelvo a repetir, cuando nosotros le preguntamos a este tipo de pensadores o de activistas políticos que se declaran antisionistas, bueno, ¿y vos qué querés para el Estado de Israel? No difiere mucho su noción del bien común, no difiere mucho de un montón de gente que sí nos consideramos sionistas, que sí consideramos esencialmente que hubo una necesidad histórica de crear un Estado-nación para el pueblo judío, que no había otro lugar en el mundo para crear ese Estado-nación que no fuera en su patria ancestral, la tierra de Israel, y que esa necesidad no desapareció. Miremos la campaña antisemita brutal que a partir del Estado de Israel se está desencadenando en todo el mundo occidental, con recurrencia a los viejos motivos antisemitas del siglo XIX y de antes, cuando no existía el Estado de Israel,
para entender hasta qué punto la necesidad del Estado judío no desapareció con la creación del Estado judío. Ahora, Joel, creo que te hago la última pregunta porque ya tenemos muy poquito tiempo. Pero todo lo que venimos hablando hasta ahora, entiendo, son las definiciones internas, es decir, definiciones que los judíos nos damos al Estado judío. Ahora, ¿qué hay de la definición externa de, por ejemplo, los países que no son Israel con respecto al sionismo? ¿Cuál es la definición que toman? Porque pareciera, por lo menos en el último tiempo, que la definición de sionismo que están tomando sería la de, por ejemplo, el sionismo religioso. Dos cosas te voy a responder, voy a tratar de que sea rápido. La primera es que hay que diferenciar entre los estudiantes que acampan en Harvard, los manifestantes en Barcelona o los que queman cubiertas en Buenos Aires o en Berlín, y los países, ¿sí? Los países, como gobiernos, inclusive aquellos que se oponen a las políticas del actual gobierno de Israel, inclusive aquellas que ya declararon el reconocimiento del Estado palestino y demás, más allá de la retórica que puede ser más anti-israelí o menos anti-israelí, no se meten en la definición de lo que es el sionismo otra vez, porque creo que a nivel internacional está claro que el sionismo es el patriotismo de los judíos israelíes por su tierra y de algunos árabes y de los drusos también, ¿sí? No es algo judío exclusivista en absoluto. Hablo países contra poblaciones, contra militantes, contra activistas políticos, que ahí sí hay toda un rechazo a lo que es el movimiento sionista, donde el sionismo básicamente es la peor forma de apartheid, todas las culpas, todos los males de Occidente, todo el colonialismo occidental parece condensarse en lo que están haciendo los judíos en Palestina desde 1948, a nivel de algo que es claramente opinión pública, ¿sí? Que no es la opinión de los países, pero que es la opinión de gente que así piensa y que así actúa. Lamentablemente, y con esto termino, hay quienes dentro de nuestro sistema político y dentro de nuestro gobierno, inclusive en el partido gobernante, no solo los partidos pequeños que conforman el gobierno, sino inclusive dentro del partido gobernante, parecieran aceptar, asumir y estar orgullosos de esta línea política que no es el sionismo religioso, que es un sionismo expansionista mesiánico, porque el sionismo religioso históricamente no es solamente eso, ni siquiera mayoritariamente eso, ¿sí? Pero hay quienes dentro del gobierno y dentro de los que hablan para el gobierno o por el gobierno, parecieran darle la razón. Lo vimos cuando fue la acusación de genocidio de Sudáfrica en La Haya, como los acusadores no tuvieron otra cosa que ir a Cannes, o ir a Canal 12, o ir a Canal 13, o ir a los periódicos israelíes y simplemente traer las citas de lo que decían muchos personeros oficiales u oficiosos del gobierno para mostrar, miren, esto es apartheid, esto es racismo, esto es supremacismo. Claro. Gente que lo dice y que lo sigue diciendo. A pesar de que tengo clarísimo que les dijeron sus asesores legales que por lo menos se callen la boca. Exactamente. Joel, te tenemos que dejar porque se nos está terminando el tiempo. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. La verdad que una charla muy interesante. Sí. Muchas gracias y un saludo para ustedes. Un abrazo, querido. Chao, chao. Bien, nosotros ya nos tenemos que ir. Sí, así como siempre, que hasta el filo nosotros. Sí, voy a pasar muy rápido la información. Obviamente viernes, sábado no. Domingo a la mañana, 9 de la mañana, tenemos nuestra actualización por Facebook. Y luego a las 2 de la tarde, como siempre, el programa aquí por YouTube en can.espanol. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Que sea un Shabbat silencioso. Como siempre decimos, Shalom Beyasket, silencioso y en paz. Y capaz que tengamos la vuelta de todos los secuestrados. Ojalá, chau, Jessy. Ojalá. Buen fin de semana. Shabbat Shalom. Chau, chau. Chau, chau.